días a todos. Este es el video número 26 del resumen del curso ICPC Unlam, que está pensado para ser visto antes de la clase 11. Por tanto, en este video vamos a resumir el tema clave de la clase 11, que es Introducción a Árboles, y los temas de Lower Common Ancestor, LSA y de cambio de raíz, y la técnica de cambio de raíz. Pero primero pensemos qué es un árbol. Como definimos antes, un árbol es un grafo conexo acíclico, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un arbolito que nos va a servir para nuestra clase, que es este arbolito de acá. Noten cómo lo dibujé, porque si bien esta definición es suficiente, se distinguen dos tipos de árboles, los jerarquizados y los no jerarquizados. En un árbol jerarquizado, agregamos que distinguimos a un nodo como la raíz del árbol, ¿sí? Y acá viene a ser el 1. Y eso induce todo una jerarquía justamente en nuestro árbol. Así tenemos la raíz y tenemos los nodos conectados a la raíz y los nodos conectados a ellos. Y vamos a decir que la raíz es padre de los nodos conectados a ella, que son sus hijos. Y a su vez estos son padres de los nodos conectados a ellos. En general vamos a decir que un nodo es padre del otro cuando está conectado al otro y es más cercano a la raíz. Análogamente, cada nodo es hijo de otro nodo, de un nodo que está conectado a él y es más cercano a la raíz. Cada nodo tiene un único padre, pero un mismo nodo puede tener muchísimos hijos. Fíjense que en este caso el 1 tiene 3 hijos, 2, 3 y 4. El 2 tiene por hijos al 5 y al 6, el 3 tiene el hijo al 7 y el 4 tiene el hijo al 8. Y a su vez, análogamente, los padres del 2, 3 y 4 es el 1, el padre del 5 es el 2, el padre del 7 es el 3, el padre del 8 es el 4. ¿Sí? Esto nos permite ver una definición recursiva de árbol jerarquizado que lo podemos pensar como un nodo, una raíz de la que cuelgan árboles jerarquizados. Porque fíjense que yo tengo una raíz, el 1, de la cual cuelga el subárbol del 2, vamos a decir un subárbol como un subgrafo, que a su vez es árbol, justamente. El subárbol que tiene por raíz al 2, el subárbol que tiene por raíz al 3 y el subárbol que tiene por raíz al 4. Así que podemos pensarlo como una raíz de la que cuelgan nodos. Y eso define un árbol jerarquizado, de la que cuelgan, perdón, árboles jerarquizados. Con estos ya tenemos dos formas de tratar con árboles. ¿Sí? Una forma, las dos son recursivas. Una forma que es procesando el camino desde la raíz, es decir, yo cuando evalúo un nodo, lo que tengo que tener es como una información del camino acumulado hasta llegar a ese nodo, que lo puedo ir manteniendo cuando entro y salgo en la recursión. Y una forma, o sea que sería, por ejemplo, ir así, luego ir así, luego este se vuelve y va así, y así, y vuelve así, y vuelve así, y vuelve así, y vuelve, va, y vuelve y termina. Luego, la segunda forma es que cada nodo espera que se procesen los subárboles de sus hijos, termine de procesar su subárbol con la información de los subárboles de sus hijos, y después termina su recursión y será tenido en cuenta por su propio padre. Así, por ejemplo, tengo el 1, pero el 1 no se termina de procesar, entonces manda que se procese el árbol del 2. Ahora se termina de procesar el árbol del 5 y del 6, y con esto proceso el árbol del 2, y después proceso el árbol del 3, etc. Y luego podemos tener un tercer enfoque iterativo, donde no necesariamente lo enraizamos al árbol, va a haber veces que podemos tratar con un árbol sin enraizarlo. Generalmente ahí lo vamos a estar atacando desde las hojas. Cuando no lo enraizamos vamos a hacer cosas que incluyen tomar hojas de forma greedy. Un algoritmo greedy es un algoritmo que en cada paso puede tomar una decisión óptima. Se dice goloso porque en cada paso dice, bueno, yo tomo esta decisión y sé que no me va a alejar de al menos una solución óptima. Eso, por ejemplo, hace Dijkstra. Dijkstra es un ejemplo clásico de algoritmo goloso. Y tenemos acá problemas que ilustran, soluciones mejor dicho, que ilustran cada una de estas tres situaciones. Tenemos muy sencillos los primeros dos ejemplos, la función del tamaño del subárbol, el subárbol que tiene por raíz a cada nodo, que bueno, tenemos que pasar el nodo, debemos pasar el padre de ese nodo, que en el caso de la raíz la vamos a pasar dos veces, la vamos a pasar como que es su propio padre, y vamos a tener eso en cuenta. El vector de lista adyacencia de nuestro árbol y el vector de tamaño. En este vector vamos a guardar la respuesta. Y fíjense lo que hacemos.
Primero decimos el tamaño de nuestro subárbol es 1 porque contiene la raíz. Luego procesa a todos sus hijos, que acá lo llama otro, como el otro nodo. Pero podría haber llamado hijo. Si no son su padre, eso tengo que chequearlo para no hacer una recursión infinita, para que no trate de recursionarse a su padre. Calcule el tamaño del subárbol de ese nodo, pasándolo que ahora yo soy su padre, y mi tamaño ahora se suma el de ese nodo. En el otro caso tenemos la profundidad. La profundidad de un nodo es la distancia a la raíz. Análogamente se define como la altura de un árbol como, por ejemplo, la mayor de las profundidades de algún nodo. Y definimos el concepto de hoja como un nodo de grado 1. ¿Sí? Tenemos. Esto sirve en grafo general, la definición de hoja, pero es especialmente interesante en árboles, porque en árboles sabemos que siempre existen hojas. Acá el 5, el 6, el 7 y el 8 son hojas. Cuando es un árbol jerarquizado puede pasar que la raíz tenga grado 1 pero no se la considere hoja. Pero eso ya dependerá de las particularidades del problema. Entonces, bueno, digo, si el nodo es igual al padre, estoy en la raíz, así que su profundidad va a ser 0. Pueden considerarla 1, es una cuestión de convención, no importa. Y si en la profundidad va a ser la profundidad del padre más 1. Y luego lo mismo. Recursión a los hijos. Ahora ya no hago nada con lo que me volvieron los hijos porque acá lo que me interesa es el camino para llegar al nodo, no cada nodo su subárbol. Estas son dos funciones sencillas, pero que ilustran estos dos enfoques. Y el tercer enfoque es una función que se llama matching. Ella va a ser un poco más complicada, pero básicamente lo que resuelve es un problema que se llama el problema de matching en grafos consiste en agarrar un subconjunto de aristas que no tengan nodos incidentes en común ninguna. O sea, que ningún par de aristas toquen el mismo nodo. Esto tiene como tres grandes grupos. Se hace en árboles, que es trivial. O al menos un ejemplo sencillo y rápido. En grafos bipartitos sale con flujo y en grafos general sale con lo que llama el Blossom Algorithm y es más complicado y más lento. Acá esto básicamente consiste en utilizar la idea de que golosamente yo puedo tomar una hoja y tomar la lista que la une con su padre. ¿Sí? Eso lo puedo hacer y eso sirve en grafo general. Siempre puedo mantener una solución óptima tomando esta lista, la que une una hoja con su padre. Y ahora saco los dos nodos del grafo. Pero al sacar estos dos nodos del grafo, garantizo que el grafo resultante sigue siendo un árbol y va a tener nuevas hojas. Y puedo hacer esto golosamente hasta quedarme sin nodos en el árbol que pueda matchear. Y esto me genera un matching máximo. ¿Sí? Bueno, este es un enfoque iterativo. Fíjense que lo que hago primero es meter todas las hojas en un árbol, en una queue, perdón, y me voy guardando que el grado en mi grafo que voy modificando de cada nodo. Y después, mientras pueda ir sacando, me fijo que su grado sea 1, porque puede ser que su grado sea 0 en un casito borde. O sea que yo ya lo tomé para un matching. Y si su grado es 1, proceso a sus vecinos, busco aquel que no tenga grado 0, o sea, aquel que no haya sido procesado aún. Y acá, fíjense que aparte debo fijarme que ahora hacer que su grado sea 0 para garantizarme que nunca más lo voy a tener en cuenta. A ver, ¿está bien? Claro, acá tengo el vecino. El vecino es el que tengo que fijar en grado 0 porque a ese no le llego a reducir el grado a 0, sino que le queda reducido en algún valor, pero no llega a ser 0. Entonces, grado de vecino es igual a 0. Y acá tengo que fijar un mayor estricto a 0, porque podría pasar que en estas restas quede alguno negativo. Pero son detalles de implementación que se van corrigiendo y está bueno verlo, inclusive en vivo. Que básicamente lo que les decía es tomar golosamente las hojas, y así hasta que se termina. Vamos a tener este grafo de ejemplo, que le paso además cuál va a ser la raíz, porque yo puedo elegir arbitrariamente, puedo tener un mismo árbol, pero cambiar la raíz, y eso puede cambiar la respuesta a varios problemas, no a matching, pero sí a profundidad y a tamaño. Así que bueno, fíjense que dice que el tamaño de todo el árbol es 8 y luego el nodo 2 tiene un subárbol tamaño 3, los nodos 3 y 4 de tamaño 2 y después otros son hojas, así que tienen tamaño 1. Y después las profundidades, que como vemos son 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2 y acá un posible matching que sería tomar el 8 con el 4, el 7 con el 3 y el 2 con el 1. ¿Sí? No es el único matching máximo posible en este árbol, pero es 1. Y eso es lo que nos alcanza. Yendo rápido, ahora vamos a introducir una operación muy interesante. ¿Sí? Bueno,
Vamos a introducir la noción de ancestro, que es básicamente todos los nodos entre él y la raíz, o sea, su padre, el padre de su padre, el padre, el padre de su padre y así, hasta llegar a la raíz. Esos son los ancestros de un nodo. Se deduce por qué la palabra. Y podemos, dado dos nodos, definir el ancestro común menor como el ancestro común con mayor profundidad, o sea, que tiene menor altura, que está más cerca de ellos. O sea, si los dos se ponen a subir, el primero que coinciden. Así, por ejemplo, entre el 5 y el 6 es el 2, pero entre el 5 y el 7 es el 1. Y entre el 5 y el 2 es el propio 2 también. Porque bueno, en esta definición tomamos como que cada uno es ancestro de sí mismo. Y esto se puede resolver, existe un algoritmo que nos permite hacer un precálculo de O de n log n y después queries en O de log n. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Lo voy a detallar más en profundidad en clase. Pero básicamente, para cada nodo se guarda el ancestro a distancia 1, es el padre, el ancestro a distancia 2, a distancia 4, a distancia 8, y esto lo puede calcular fácil, porque el ancestro a distancia 8 es el ancestro a distancia 4 de su ancestro a distancia 4. Así que si yo ya tenía los ancestros a todas las distancias de mis ancestros, puedo calcular los míos sin problemas. Y después utiliza esa tabla que se calculó, que se llama binary lifting, para hacer una especie de búsqueda binaria. Primero, fija si alguno tiene una mayor profundidad que el otro y lo sube, mientras el ancestro que quiere subir no tenga menor profundidad que el otro. Y después los va subiendo los dos, mientras el ancestro en el que quieren subir no sea común. Entonces van a llegar al último ancestro no común de cada uno. Y después es simplemente tomar el ancestro de ese. Y va a ser el primer ancestro común entre los dos. Fíjense que, como hace búsqueda binaria, siempre voy considerando primero el salto más grande, o sea, ir al ancestro de mayor distancia, luego la posibilidad de hacer un salto de la mitad de eso y así. Y voy partiendo, como la distancia. Porque fíjense que me guardo los ancestros de distancia 2 a la 20, por ejemplo, 2 a la 19 y así, y hago búsqueda binaria en cuánto tengo que saltar. Y esto lo hace en O de log n por query. Y en el log n el total. Pero bueno, más allá de ver los detalles de cómo funciona, si quieren por ahora lo podemos usar de caja negra, en la clase lo voy a explicar más en profundidad obviamente. Nos resuelve la query de dados IJ, cuál es su ancestro común menor en log n. Fíjense que esto es una función que recibe dos nodos y devuelve un nodo. Por tanto, es una operación en el conjunto de nodos del árbol. Eso es muy interesante. Por tanto, como operación podemos iniciar sus propiedades. Es asociativa, es conmutativa, es idempotente, la raíz es absorbente porque el LCA entre cualquier cosa y la raíz es la raíz y no tiene elemento neutro. Estas son 5 propiedades que nos van a servir mucho. Puntualmente, por ejemplo, asociativa nos permite mezclarlas con muchas estructuras de datos que vamos a ver en el futuro, que son muy buenas. Y lo de idempotente ayuda mucho también. Así que este es el caso, este es LCA. Que acá podemos tomar nuestro mismo grafito, de pequeño grafo, ¿no? Del material. Y nos va a dar una matriz con el LCA de entre cada par de nodos. Fíjense que la mayoría son 0 porque la mayoría la LCA es la propia raíz del árbol. Que acá todo está corrido 1 al índice. Y el tercer tópico es cambio de raíz. Básicamente, este arista de acá está de más. Cambio de raíz es una estructura que está importada del notebook que usamos y que una vez nos compartió Agustín, así que es una implementación de parte de Agustín que es ligeramente distinta a las que venimos usando. Básicamente, ¿vieron nuestras definiciones recursivas que parten de que yo tengo una raíz? Bueno, esto nos permite calcular la respuesta para cada nodo si ese fuera la raíz. O sea, para cada nodo nos calcula cuánto sería la respuesta si él fuera la raíz. Para esto nos pide definir un par de operaciones, no muy complicadas. ¿Sí? Nos pide definir tres cosas. ¿Cuánto valdría en una hoja? Que puede requerir saber cuál nodo es la hoja. ¿Sí? Que si yo tengo un nodo y lo extiendo y lo cuelgo de otro, ¿cómo calcular el nuevo valor? O sea, yo tenía este nodo y tengo el peso de esta arista y quiero calcular el valor de este nuevo árbol. Y si yo tengo
dos nodos del mismo padre con la misma raíz, dos subárboles con la misma raíz, mejor dicho, combinarlos para crear un único subárbol. Y que habla de respuesta para ese subárbol. Estas tres operaciones, o sea, leaf, que puede recibir o no el ID del nodo, extend y combine, son las que va a utilizar en una template enorme que tiene para calcular esta respuesta. Tener en cuenta algo que es importante. Cuando acá dice leaf, tengan en cuenta que esta condición puede cambiar cuando yo le anexo cosas. Así que si son cosas que dependen de si era hoja en el grafo, en el árbol original, es mejor pensar que son nodos marcados y que después ya no nos importa si son hojas o no en este arbolito que estamos armando. Eso por simpleza. Pero bueno, una vez que yo tengo definidas estas tres operaciones, esto me permite calcular lo que yo decía en una cantidad lineal de operaciones, llamado de estas operaciones, obviamente. Si estas tienen un costo adicional, hay que tenerlo en cuenta. La respuesta para cada subárbol. Lo único que tenemos que completar es qué data tienen los subárboles. Las aristas tienen, la arista las define como child value, o sea, como child sería el otro nodo y value es si las aristas tienen alguna ponderación, algún valor, que puede ser interesante. Y después, recibiendo dos datas, que hacer. Cómo generar una data de resumen de eso. En la función combine, que recibe los dos subárboles. La función extend, que recibe la data y el valor de la arista. Y cómo se genera una nueva data a partir de eso. Y la data leaf, que acá podríamos agregar, por ejemplo, que le tengamos que pasar como parámetro int nodo. Por decir algo. Eso lo tendremos que ir modificando según corresponda. Y define lo que tiene que retornar. Y acá la arista. Luego está todo este template. Para poder empaquetarlo un poco más igual y que no nos moleste el que no tenga la misma sintaxis de lo que venimos usando, igual agregué esta función de calcular cambio raíz, que lee n, lee las, acá falta un -1, las n-1 aristas, y calcula, acá tiene que hacer estos dos llamados a dfs subtree y dfs parent subtree, pasándoles alguna raíz arbitraria, siempre la misma obviamente, porque no importa de dónde empiece, porque de nuevo va a calcular para todas las posibles raíces, porque seguir moviendo en el árbol. Y bueno, acá no hay un ejemplo para verlo, porque tendríamos que pensar en una operación más complicada que querramos calcular. Pero acá tiene una plantilla genérica de cómo implementar cambio de raíz. Acá el maxn sería el máximo tamaño posible del árbol. Espero que les sirva. Este LSA sí es perfectamente compatible con todo lo que veníamos usando y está hecho modularizado y demás. Así que espero que les sea útil, que les sea conveniente. Acá primero tienen que llamar al llamado DFS ancestros, o lo podrían llamar LSA precálculo o cosas así. Para hacer el precálculo, de nuevo le pasan la raíz como nodo y como padre, la lista, un vector de ancestros, que va a ser este vector. Fíjense esto, acá esto es importante. El tamaño tiene que ser un vector de vectores, donde cada posición es un vector que va a contener los ancestros del 10º nodo y tiene que tener posiciones mientras que lev tiene que ser mayor o igual al logaritmo en base 2 de n. Por eso esto es lo mismo que decir 2 elevado a la lev. Mientras esto sea menor que n, aumento lev, que es el level, nivel. Y luego el de profundidad, porque nos va a servir lo vamos a necesitar para hacer las queries del LSA. Así funciona. Como último detalle le agregué un parámetro a la lista de adyacencia de si es árbol o no. Porque por lo general cuando sabemos que es árbol por el enunciado no nos van a decir la cantidad de aristas. Porque la cantidad de aristas es n-1. Así que si no es árbol lo lee y si es árbol sabe que m es igual a n-1. Pero bueno, con eso terminamos el video de hoy. Espero que este resumen les sirva. Y espero verlos en la clase que viene. Si tienen dudas sobre lo del LSA, pueden, como les dije ayer, repasar búsqueda binaria, que les va a servir para tenerlo más presente. Saludos.